amigos de Canal 8, muy buenas noches. Estamos dando comienzo a una nueva entrega de esto que hemos dado en llamar Edición Ilimitada, programa que lunes a lunes compartimos con ustedes a través de la señal de Canal 8, de Cablevisión Rivera y sus redes sociales. Como lo acostumbrado en esta primera parte del programa, les decimos el contenido que vamos a compartir a lo largo desde este momento y hasta aproximadamente las 23 horas. Ya inmediatamente luego de la primera pausa vamos a estar en contacto vía Zoom con el señor Diego Flores. ¿Quién es Diego Flores? Pues es el vocero de la organización dada en llamar Familiares de Presos Políticos, un grupo de personas que representa a militares presos por crímenes durante el periodo dictatorial y que consideran que sus familiares están detenidos de manera injusta. En el segundo tramo de nuestro programa vamos a tener el gusto de recibir aquí en vivo, en los estudios de Canal 8, a Carlos Enrique de Melo. Carlos Enrique de Melo. Si lo digo así, probablemente a usted le cueste identificar que me estoy refiriendo al Johnny de Melo, el gran compositor riverense, autor de temas tan memorables, tan emblemáticos como Macurero, Al Yaguarí, o el más conocido de todos, porque trascendió fronteras, Yaguatirica. Y finalmente, una nueva sesión de Zoom con el profesor Liber Romero, quien es el presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, para que nos cuente sobre las medidas que se vienen adoptando por parte del sindicato y de estudiantes de formación en educación a lo largo y ancho de todo el país en las últimas 3 semanas, como forma de protesta ante lo que el gobierno presenta como la transformación educativa. Recordemos que el pasado viernes estuvieron en nuestra ciudad autoridades de educación, encabezadas por el profesor Robert Silva, y que hubo una importante manifestación fuera y dentro del Club Uruguay, donde se desarrollaba la puesta en conocimiento de la ciudadanía de la propuesta precisamente del gobierno. O sea que un programa sumamente variado y que promete bastante. Los invitamos entonces a que luego de la pausa se queden con nosotros para compartir ya la primera de las entrevistas. Ya volvemos. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tchê. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos. Vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158.
Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242 5178 y 98 46 31 450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. En materia de aberturas, muebles y hasta cabañas de madera, no encontrará nada mejor que JRCE. Gozamos de un gran prestigio, producto de los años de dedicación y honradez en todo aquello que fabricamos. Utilizamos materia prima de la mejor calidad que garantiza, junto a una esmerada atención y profesionalismo, la satisfacción de nuestros clientes para toda la vida. Elaboramos su proyecto de aberturas y muebles en 3D sin costo para que lo visualice antes de la fabricación. Visítenos en Rodó 1857 Pueblo Nuevo o comuníquese al teléfono 462-33-370 o al celular 098-252-229. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. ¡Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches! Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 23390. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. Bien amigos, como lo dijimos antes de la pausa, estamos ya en contacto, nos dicen desde estudio, con el señor Diego Flores, quien es un vocero designado de la organización Familiares de Presos Políticos. Le damos las buenas noches entonces. Buenas noches, Diego Flores, bienvenido a Edición Ilimitada y Canal 8 de Rivera. Flores. Estamos con alguna dificultad, por lo visto, para establecer el contacto. Me dijeron que ya lo teníamos, pero no sé si se habrá perdido la conexión. Aquí estoy. A ver, algunos instantes, desde controles están intentando restablecer. Mientras tanto, vamos comentando que en el pasado programa recibimos, con fecha 16 de agosto, una copia de una nota que enviaba esta organización Familiares de Prisioneros Políticos al señor presidente de la República. Nota esta de la cual dimos lectura, aparte de la misma, no lo pudimos hacer por completo por razones de tiempo, pero también en ese programa nos comprometimos a buscar el contacto con algún vocero de la organización, y es así que justamente se nos fue proporcionado el nombre del señor
Diego Flores. ¿Ya estamos con él, Lucía? Le pregunto. Buenas Bien, noches. a ver, Flores, si me escucha. Lo escucho perfecto. ¿Ustedes me reciben bien? Hace un ratito me decían que estaba con el micrófono apagado. Buenas noches, Flores, ¿me escucha? Buenas noches, perfectamente. Creo que está con el micrófono, o estamos No, nosotros está. con un pequeño inconveniente aquí en el retorno. Le pido que me espere algunos segunditos. A ver, si me puede hablar usted, que estamos con un problemita. Buenas noches. Estamos intentando calibrar acá el sonido. Le pido que por favor siga hablando algo porque algo está fallando aquí. Ahora sí, perfecto, bárbaro, muy bien. Bueno, le pido disculpas por este inconveniente y una vez más las buenas noches y el agradecimiento por atendernos. No, el agradecido soy yo y el grupo de familiares de prisioneros políticos. Muy bien. Organización esta, Flores, que nuclea a ¿cuántas personas aproximadamente? Y somos un largo centenar de familiares de los 45 prisioneros políticos arbitraria e injustamente detenidos. A este grupo se suma el de los casi 32 que ya fallecieron en los últimos años, y también de alguna manera representamos a aquellos que están en la fila de espera, recorriendo juzgados y aguardando ser llamados para, más que declarar, escuchar sentencias que ya están escritas. ¿Por qué dice usted, o dice la organización, que representan a estas personas que ustedes consideran que están detenidos de manera injusta e ilegítima o ilegal, como los he escuchado decir en algún momento? Bueno, en realidad lo que sucede es lo siguiente. Nuestros padres están acusados de eventuales delitos cometidos en los años 70 y luego del año 73. En momentos en los que, desde su condición de policías o militares, y en algunos pocos casos civiles, estaban prestando servicios repeliendo, luchando contra el terrorismo que pretendía, y esto es algo que se dice poco, casi no se dice, mejor dicho, que tenía por finalidad tomar el poder por las armas. El fenómeno de desestabilización que en este país comienza en la década de los años 60, 62, años 62, 63, que va en escalada hasta el año 73, va generando en el humor social de la época, quienes lo vivimos lo recordamos perfectamente, un cambio dramático. Tanto es así que son gobiernos democráticos, parlamentos democráticos, los que deben enfrentar esta situación. Los primeros 10 años de combate contra el terrorismo estuvo a cargo la policía, hasta el año 71, en el que luego de la fuga brutal, inexplicable de estos 106 detenidos del penal de Punta Carretas, todos con delitos de sangre, juzgados en democracia, por jueces en democracia y condenados en consecuencia en democracia, es que el gobierno de la época, que ya venía bajo el apremio de tener que pacificar un país que vivía bajo el azote de la guerrilla, que se convoca a las Fuerzas Armadas. A partir de entonces comienza una lucha muy intensa. Todo esto fue generando un clima en el que el terror imperaba. Y esto es bueno hacer el deslinde. Cuando hablamos del terrorismo, hablamos de la acción política de meter miedo, de desestabilizar la sociedad, y todo con la finalidad de tomar el poder con las armas. La defensa del Estado quedó en manos de su Policía Nacional y sus Fuerzas Armadas, quienes salieron y obviamente reprimieron el terrorismo. A partir del año 73 se produce un hecho que nadie defiende, nadie rescata y nadie hoy está reivindicando, que es el golpe de Estado, que es la consecuencia natural de un proceso de desgaste en el sistema político que, lejos de estar a la altura de las circunstancias en los años 60 y 70, comenzó a formar parte. Muchos integrantes del elenco político de la época estaban en connivencia con la sedición y el terrorismo, ya sea alojándolos, ya sea facilitándoles logística,
con los salvoconductos o directamente haciéndoles caja, blanqueando los dineros que ellos tenían mal habidos. Lo cierto es que así las cosas, el golpe de Estado se da. Y el golpe de Estado no lo dan las Fuerzas Armadas, lo da una cúpula de las Fuerzas Armadas. Los oficiales y el personal subalterno no hacen más que cumplir órdenes como lo hace actualmente. En los largos casi 200 años que tiene el Ejército Nacional jamás es consultado a propósito de si le parece bien o le parece mal el cambio de gobierno. Sencillamente acata y sigue de largo. Así las cosas, llegamos a los años 80. La lucha contra el terrorismo, que es otro gran mito que tenemos, que es con el que hay que luchar porque el relato se ha ocupado de desmitificarlo, no terminó en el año 73, es decir, no termina con el golpe de Estado. Con el golpe de Estado lo que sí termina, y esto es claro, y son hechos históricos, es que queda descabezado el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que son los terroristas que inician el pandemonium que nos llevó hasta esa locura. A partir del 73, el aparato político del MLN, que estaba disperso en el territorio nacional, comienza a trabajar bajo la égida de un sector del Partido Comunista y de una agrupación que comienza a gestarse y que va a tener forma a fin del año 73 en Buenos Aires, que es el PVP, es el Partido por la Victoria del Pueblo. Así las cosas, a partir del año 73 y hasta el año 76 más o menos, es que la lucha contra el terrorismo alcanza una dimensión distinta, en la que las Fuerzas Armadas y la policía se dedican a desmantelar el aparato militar, a buscar el arsenal, a desarmar la logística que estaba montada. Tanto es así que el episodio tristísimo que se conoce como el de las chicas de abril, que es el momento que se da en el año 74, por el cual fue formalizado hace pocas semanas el coronel Rebollo, se da en el año 74. Y se dan circunstancias muy particulares. Es una unidad del Ejército Nacional que con el dato de inteligencia llega hasta una casa donde se sabía que funcionaba una imprenta que emitía los documentos falsos con las que los integrantes del movimiento terrorista se movían en el país y en la región. Luego, en el 75 es que se da, sobre el fin del año 74, perdón, se da el caso de la bomba acá en el Arcobaleno, en Punta del Este. Y en el 75, en Lovers, que la del Arcobaleno explotó, la de Lovers logró ser desactivada. Para entonces es que comienza así a decaer el fenómeno del terrorismo. Y ya casi al mismo tiempo uno percibe, porque estos son datos históricos, comienzan a gestarse las relaciones entre el régimen cívico-militar y el sistema político. Diálogos que nunca, estimado amigo, nunca habían cesado. De alguna manera, cuando se da el golpe de Estado, había un sector importante de la izquierda que estaba en conversaciones con las Fuerzas Armadas, en la convicción de que la solución era un golpe de Estado, pero a la peruana, teniendo en cuenta el antecedente que había sucedido, la famosa dicta blanda del Perú. Luego la posición dura de las Fuerzas Armadas los hace retroceder, pero cuando ya la cosa venía más o menos domada, comienza a producirse las negociaciones tendientes a la salida. Una salida que las Fuerzas Armadas, como toda agrupación política, y uno no las defiende, lo que estoy compartiendo con ustedes son datos históricos, no pareceres, llega a la conclusión que era necesario salir del sistema. La recuperación de la democracia en nuestro país sentó precedentes a nivel internacional. Aquí no fue necesario tirar un solo tiro para recuperar el control jurídico e institucional del país. Fue producto de una negociación de la que participaron todos los actores del sistema político. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la hoy extinta Unión Cívica. Lo cierto es que en esas negociaciones que culminan luego de varias reuniones de café en el Club Naval, se logra un acuerdo, se logra un pacto, que entre otras cosas establecía que era necesario pacificar el país. Entre las particularidades de este pacto está el plebiscito mismo. Fíjese usted qué loco. Las Fuerzas Armadas manifiestan al sistema político que no le creen,
que no creen en la democracia tal como el sistema político la concebía. Y entonces lo que acuerdan es presentar los dos modelos de país para que el cuerpo electoral elija. Es así que las Fuerzas Armadas presentan su modelo de democracia tutelada y el sistema político defiende la democracia plena, total, sin restricciones. Y por supuesto que gana este último. Y al ganar este último, surgen las elecciones que tenemos que recordar, se llevaron a cabo con todos los líderes de los partidos políticos proscriptos. Estaba proscripto el general Sereni del Frente Amplio, estaba proscripto el doctor Jorge Valle, que era el líder natural del Partido Colorado, y estaba proscripto, por supuesto, Wilson Ferreira Lunate del Partido Nacional. En esas condiciones es que asistimos a un fenómeno en el que, por un lado, emerge la figura política del doctor Sanguinetti, que no era el líder natural del partido, comienza a serlo a partir de su gestión en este momento, la de el que hoy extrañamos, el amigo Sumarán, que ya no está entre nosotros, y la de las figuras del Frente Amplio, que luego van a ser las figuras predominantes, Daniel Bastori, Mariano Arana y demás. Lo cierto que en este pacto las Fuerzas Armadas plantean el problema que tenían con respecto a algunas situaciones irregulares, de apremios que en modo alguno constituían una política de represión que tuviera por finalidad de exterminar. Así las cosas, vamos a las elecciones, gana el presidente Sanguinetti. Entre las primeras medidas del nuevo gobierno que celebra a la democracia y que trabaja para poner de pie la República está la necesidad de amnistiar a los prisioneros políticos. Ahora vamos a definir qué eran los prisioneros políticos de la época. Eran militantes del Partido Comunista y del PVP que habían sido perseguidos no por su condición ideológica, sino por su actividad o sospecha de actividad en connivencia con el aparato terrorista, ya sea proveyéndole documentos, escondiéndolos, o formando parte de sus actividades sediciosas. Lo cierto es que cuando sale la ley de amnistía son casi 7.000 los detenidos que son liberados. Y en ese momento constatamos que en esos 7.000 los casos en los que lamentable e inexplicablemente hubo muertes eran 88. Son 88 los detenidos por el régimen cívico-militar en todo el periodo democrático hasta el 73 y luego en el imperio del régimen cívico-militar, los que fallecieron. De estos 88 eran 36 los cuerpos que no aparecieron. Allí nos queda pendiente un tema que es gravísimo, que si usted me permite es la gran deuda que la democracia tiene con la nación, el no poder explicar este fenómeno. Lo cierto es que... Permítame un segundito, Flores, porque realmente nosotros tenemos un tiempo bastante acotado y el Zoom, como usted sabe, también nos permite pocos minutos. Y hay unos cuantos temas que quisiera abordar. Le voy a apelar a su poder de síntesis, por favor. Muy bien. Entonces, continúe. No. Entonces le decía, a partir de ese momento la sociedad uruguaya establece un programa o una actitud que podemos denominar de clemencia soberana, en el cual se perdonan estos prisioneros políticos y se los libera de inmediato. Luego se genera una ley adicional que los integrantes del Partido Nacional denominaron amnistía generosa, que genera un cálculo para computar la pena de una manera muy particular, de modo tal de liberar a todos los detenidos, los terroristas con delitos de sangre. Se computan 3 años por cada año de prisión, y de esa manera, entre otros, queda amnistiado José Mujica, que tenía 3 condenas que totalizaban 30 años de prisión y es liberado con menos de 11 años de cumplimiento efectivo de pena. Lo cierto es que luego hay un pequeño grupo dentro del Frente Amplio que yo debo asumir que lo hace con un legítimo interés, empiezan a reivindicar por sus muertos. Allí comienza un litigio que termina con la formulación de la ley de la caducidad de la protección punitiva del Estado, que no es otra cosa
que la de generar una ley espejo para esta amnistía general y restricta y esta amnistía generosa, para colocar en situación de igualdad a unos y a otros. Esto ante la clara asunción de la imposibilidad de poder practicar justicia de manera equitativa. Porque ni los tupamaros, ni los prisioneros de la época, los prisioneros políticos de la época, se arrepintieron jamás de lo que hicieron, y las Fuerzas Armadas entienden que cumplieron con su deber, y las Fuerzas Armadas y la policía. Así las cosas, nos encontramos con una situación que comienza a ser revisada, acudiendo a la Constitución de la República que lo habilita. La ley de caducidad de la protección punitiva del Estado es revisada a instancias de una recolección de firmas que se realiza en el año 86, y el cuerpo electoral la convalida. Los intentos que hay luego para derogarla, modificarla, fracasaron todos en el Parlamento, en el marco de la Constitución. 22 años después se genera un referéndum que vuelve a revisar el tema, y una vez más el cuerpo electoral lo convalida. Lo curioso de todo esto es que así las cosas comienzan a hablarse en nuestro país de los delitos de lesa humanidad. Y se comienza a hablar en términos semipléjicos, de un tema muy delicado. Los delitos de lesa humanidad son delitos definidos en el marco de la Corte Mundial, la Corte de Justicia Internacional, para definir aquellos delitos que trascienden el dolor o el impacto que generan en la víctima para afligirnos e impactarnos a todos. Estos delitos de lesa humanidad en nuestro país los cometieron los terroristas al secuestrar y torturar a sus secuestrados, al ponerle precio a las vidas y al crear la figura de jueces y fiscales populares que eran los que determinaban a quién se mataba, a quién no se mataba, a quién se secuestraba, qué edificio se volaba. Pero lo cierto es que en este relato la lesa humanidad se asocia exclusivamente a los funcionarios del Estado, y se cometen errores gruesos, porque la lesa humanidad, que es una figura de la que se comienza a hablar después de la Segunda Guerra Mundial, recién se corporiza a fines de los 80 en Roma, cuando se reinstala la Corte Internacional de Justicia, y se establece, se la conoce aquí como el Tratado de Roma. En Roma, en el año 66, se establece la figura, se define lo que es el delito de lesa humanidad, y se establece con claridad absoluta y meridiana que los estados que suscriban este acuerdo, que tanto se invoca aquí en nuestro país, deben en primer término incorporar la figura a su texto legal. Hecho que en nuestro país sucede recién en el año 2006. Acto seguido, el propio Estatuto de Roma establece que esta figura, esta tipificación, tiene carácter irrestricto, irrevocable, y que no perece en el tiempo, pero que no puede aplicarse con retroactividad. Esto es, en aquellos estados que no tengan incorporado a su Código Penal la figura de la lesa humanidad, no la pueden aplicar con retroactividad. Que es el caso de Uruguay. Y tampoco la pueden aplicar por analogía, es decir, no pueden establecer vínculos entre esta figura y otras preexistentes. Así las cosas, en nuestro país comienza un proceso que es el que nos ha fundado a denominarnos prisioneros políticos. En el año 2005 comienza un proceso de desmantelamiento del aparato judicial. Se comienza primero por desbaratar la idea del juez natural, esto es la figura del juez que corresponde de acuerdo a la fecha, la hora y el lugar donde se comete el delito que se persigue. Se crean, se van eliminando los juzgados del país hasta dejar solamente 2 juzgados funcionando en Montevideo para atender estos casos. Estos 2 juzgados terminan siendo juzgados especializados, con jueces que están comprometidos ideológicamente con la causa de perseguir policías y militares. Y se le coloca enfrente la figura de la Fiscalía Especializada. Son 2 situaciones bárbaras porque de alguna manera consagran la parcialidad con la que opera el sistema. Permítame, Flores, sabe que permítame discrepar con este concepto que usted esgrime, habida cuenta que
si hay uno de los poderes del país en el que le tengo confianza, aunque puedo llegar a tener discrepancia con él mismo, es precisamente el Poder Judicial, que nos da todas las garantías, al menos en democracia, habida cuenta que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, a diferencia de lo que sucede en países incluso limítrofes como Brasil o Argentina, donde los presidentes disponen aumentar el número de los integrantes de la Corte de acuerdo a su preferencia, en nuestro país no, y por consiguiente los tribunales que se componen están bajo la égida de la Suprema Corte de Justicia, que a todas luces y dentro del concierto internacional goza de cierto prestigio. Por otro lado, cuando usted se refería a la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es verdad, recordamos todos los 2 referéndums a los que fue sometida, pero obvio usted decir también que la misma fue finalmente considerada como inconstitucional por la propia Suprema Corte de Justicia y que más recientemente, el año pasado, con la nueva integración de la Corte, de la cual ya no hay mayorías que se pudiera llegar a interpretar como afines al gobierno anterior, se vuelve prácticamente que a ratificar al desestimar, o mejor dicho, al considerar como inconstitucional la ley interpretativa que se pretendió imponer. Por consiguiente, pero me gustaría más que nada, porque se nos van los minutos. Si me permite, porque acá la discrepancia es más profunda. Bien. La discrepancia es más profunda, porque usted ha de saber que cuando el cuerpo electoral se pronuncia, adquiere calidad y condición de constituyente. En nuestro país hay antecedentes en nuestra historia en las cuales la ratificación popular corrige, enmienda y supera cualquier observación de Corte Constitucional. En el caso de un plebiscito, no de un referéndum. No, un plebiscito y un referéndum, que es lo que tiene esta ley. Y tanto es así que en la Suprema Corte de Justicia, si lo hubiese declarado inconstitucional e inoperante, no hubiese sido necesario crear la ley 18.831, que es la que comete la aberración jurídica de corregir la renuncia expresa, que en el Código Penal es una figura que no existe. Cuando usted renuncia a la capacidad de reclamar, usted no puede arrepentirse. O sea, no se puede dejar sin efecto. Esto es causa juzgada. Pero lo cierto es que la inconstitucionalidad posible en la práctica no funcionó. Porque yo le quiero recordar a usted que los primeros casos que fueron juzgados en nuestro país, y hablo de presidentes de la República, de comandantes en jefe y de coroneles de alto rango vinculados a procedimientos que estaban muy claramente expuestos, fueron todos condenados y procesados mientras regía la ley de caducidad. Porque la ley de caducidad habilitaba al Poder Ejecutivo que era lo que se le observaba y se le cuestionaba. Y fue ya con el gobierno de Tabaré Vázquez, de Jorge Valles, los primeros procesamientos se dieron a cabo mientras la ley de caducidad estaba vigente. La ley de caducidad no era una buena ley. Vamos a ver si nos entendemos. Porque acá el tema que hablamos mucho de la justicia, la justicia no existe, es un ideal al que todos aspiramos. Lo que existe es la ley, es aquello que nosotros convenimos, que es lo que se aplica y regla nuestras vidas. Estos temas fueron todos laudados, todos estos temas ya fueron atendidos. Tanto es así, además, que no existe en nuestro país un solo caso en estos momentos que esté caratulado de lesa humanidad. Son todos delitos comunes. Y delitos comunes que prescriben en nuestro país a los 20 años. Creo que en algunos casos se le puede agregar un porcentaje, ninguno llega a los 40 años o a los 50 años. Y el sistema judicial que usted tanto rescata está en crisis ya hace por lo menos 15 años. Y uno lo percibe todos los días con el accionar de la Fiscalía que no da pie en bola y que hace agua por todos lados, y con un sistema judicial que está, luego de 15 años de gobierno del Frente Amplio, sigue reclamando recursos que nunca tuvo. Entonces, los problemas que tenemos hoy son que el debido proceso no está funcionando. De los 45 prisioneros políticos con los que abrimos el programa, 32 están condenados sin prueba. Están acusados sin pruebas. El nuevo código, que es una aberración jurídica que confiamos se modifique, establece que ahora toda la carga de las pruebas queda en manos del fiscal, y el fiscal para acusar no necesita presentar pruebas, con lo cual este fiscal mañana quiere cuestionar su programa y acusarlo a usted de lo que fuera,
y simplemente tiene que establecer un relato en el cual lo ubica a usted en una situación aparentemente dudosa y usted marcha preso. Las pruebas se deben presentar en el juicio. ¿Y sabe qué sucede en el caso nuestro? Los juicios no llegan nunca. Aquí se van formalizando y se les va aplicando las medidas, están detenidos con medidas cautelares. Se están cometiendo atropellos primero. Se eliminó la figura del juez natural. Ninguno de esos está siendo juzgado imparcialmente. Están siendo acusados por fiscales que están comprometidos ideológicamente y por jueces, 2 juezas que están comprometidas ideológicamente. A su vez, se ignora, se avasalla el principio de inocencia. Ya son culpables desde el momento. Yo le dije en broma, pero en realidad es así, en las audiencias que terminan con las formalizaciones, en ningún caso se los escucha, simplemente se les notifica que de acuerdo a lo que establece la Fiscalía, son acusados de tal delito y marche preso, a la espera de juicio. Es decir, tenemos 45 detenidos, de los cuales creo que hay 8 o 9 que tienen condena, el resto todo está esperando un juicio que no llega. Y lo más grave es que la tercera, juez natural, principio de inocencia, el principio de igualdad ante la ley, no se los trata igual que a los otros prisioneros o acusados. La hazaña con la cual son tratados, se habla de Domingo Arena y de Coraceros como cárceles VIP. Son cárceles. Están detenidos en instalaciones precarias que son cuarteles abandonados, de comodidad nada, y además están privados de libertad y tienen entre 75 y 77 años de promedio. Y están esperando juicios que no llegan y se están muriendo. Y yo le paso un dato que es grave, con el cual nosotros hicimos mucho hincapié cuando la ley de urgente consideración para nosotros es este tema, porque cada 45 o 60 días se está muriendo uno. Y mueren de desesperanza, mueren de angustia, mueren de la presión que supone el estar condenados injustamente por delito. Uno lee los expedientes, que esto es algo que yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo a usted, y yo no sabe lo que le agradezco esta oportunidad. Pero una de las disputas que tenemos con sus colegas aquí en la capital es que ninguno ha perdido tiempo en leer los expedientes. Flores, me dicen que nos quedan prácticamente 8 minutos de la sesión de Zoom. Quiero abordar 2 temitas con usted precisamente para sacar el máximo provecho a esta nota y que usted pueda expresarse. Cuando usted se refiere a jueces o fiscales comprometidos ideológicamente, ¿se han presentado recursos como para recusar a estos fiscales o estos jueces? Sí, han desfilado. Lo que tenemos ahora es el resumidero. Acá han desfilado, hemos tenido fiscales como la doctora Guiance, la doctora Mota, que fueron recusados, fueron observados por todas las instancias que revisan su comportamiento y finalmente tuvieron que irse. Y en estos momentos estamos bajo una situación de apremio y usted me habla de la Suprema Corte de Justicia. Usted sabe que a propósito de la discusión que plantea ahora su vía con respecto a la terna con la que quiere integrar la Fiscalía, para evitar la situación que se está dando ahora. Y yo me río porque la Suprema Corte de Justicia está integrada políticamente. Todos sus miembros han sido votados de acuerdo a simpatías y preferencias políticas. Todos representan algo. Y está bien, porque en términos ideales eso es a lo que uno aspira en una instancia superior, que tal vez es más importante que el papel del presidente de la República. Sí, requiere la venia del Senado. Claro. Con lo cual, la integración de la Suprema Corte de Justicia es política. Cuando nosotros cuestionamos a la justicia, la cuestionamos en ese ámbito, en la medida en que propició la reforma de un sistema para generar un embudo con el cual son 2 los juzgados especializados. Y usted sabe que hay una figura jurídica que es muy clara y muy elocuente, que es la de los juicios por comisión, que están expresamente prohibidos. Y un juicio por comisión supone contar con un juez que está comprometido con la causa que usted persigue y con un fiscal que está en la misma sintonía. De esa manera, lo único que es seguro es que aquel que sea acusado marcha. No tiene la más mínima chance de que llegue alguien y dude, o haga una pregunta, una repregunta, o revise pruebas, que es lo que está sucediendo ahora. Reitero, están acusados sin pruebas. Lo grave es que esta situación técnicamente, mire, hemos hablado
con todo el mundo. En la academia está de acuerdo con que las situaciones aberrantes que se han ido generando no se pueden explicar. El tema acá es político. Es político. Flores, por último, porque no quiero que se termine abruptamente esta nota, y quiero ir a la nota que justamente ustedes le enviaban al presidente de la República con fecha 16 de agosto. En esta nota ustedes denuncian la situación concretamente de una persona a la que acusan de haber dado muerte al teniente Braida en el año 1972. ¿Ha obtenido respuesta por parte del presidente de la República sobre esta nota? Esa carta se le presentó al presidente de la República y una copia literal se presentó al presidente del honorable directorio, al secretario general del Partido Colorado, al presidente del Frente Amplio y al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo que esa carta expone allí es el caso de inequidad y este tratamiento diferencial para policías y militares vinculados a la defensa de las instituciones en los años 70 y 80. Mientras estos son perseguidos, tal como yo lo relaté a usted, tenemos el caso de Wilker Méndez que no solamente acribilló a mansalva a un teniente segundo llamado Ricardo Braida para intentar liberar a un compañero suyo detenido por Braida, sino que además no tuvo ni siquiera 10 minutos en un juzgado. Huyó y fue amnistiado. Integra la lista de los 38 casos de homicidio, yo agregaría especialmente agravado, cometido por el terrorismo, que jamás fue juzgado y que automáticamente ingresó en este manto de clemencia soberana que todos nos dimos. Yo le dije recién, y con esto quiero terminar, hablaba de justicia y hablaba de la ley. La justicia es lo que todos queremos. La ley es lo que tenemos. Y la ley determina que esto que está pasando está mal. Yo me reservo como ciudadano mi juicio moral. Y yo puedo admitir que usted, o quien nos esté escuchando, cuestione moralmente lo que yo estoy pidiendo para mi padre y sus camaradas. Porque yo también cuestiono. A mí no me gustó la amnistía. A mí no me pareció bien que Mujica, Bonomi y todo el elenco Tupamaro fuera amnistiado. Yo hubiese querido que cumpliera toda la condena. Ahora, ¿sabe qué? Cuando nos reunimos y votamos, yo perdí. Allí ganó la idea de piedad, de perdonar, de dar vuelta a la página. Entonces yo me reservo como ciudadano mi cuestionamiento moral. Tengo que manejarme con la ley. ¿Qué es lo que estamos pidiendo ahora? La reinstalación del debido proceso, el respeto de las garantías, el principio de inocencia, la figura del juez natural, la idea de que somos todos iguales ante la ley, de que no por haber vestido un uniforme se es distinto al que usaba chamarra y se escondía en las sombras. El debido proceso nos ordena a todos y es lo que nosotros pretendemos. Permítame comentarle algo respecto a esta nota, porque cuando la recibimos y le dimos lectura la pasada semana, luego de esto me llegaba algún tipo de información con respecto a un error que se manifiesta en esta nota, donde dice, permítame leerlo donde dice acá, Wilkins no solo no fue juzgado por sus actos terroristas, sino que hoy todos los uruguayos le pagamos una pensión reparatoria por haber sembrado terror y muerte en el país y por continuar su raíz delictivo en otros países americanos. Este párrafo no se ajusta a la realidad, Flores, habida cuenta que no le corresponde al señor Wilkins ni por la ley que generó la pensión reparatoria. Habida cuenta que, como usted bien me lo dice, Wilkins no estuvo preso ni un solo día y es requisito sine qua non para percibirla, sino que además no ha regresado al país tampoco, a no ser como a paseo simplemente. Y no solo no percibe esta pensión reparatoria, sino que nos han informado de parte de algunos de sus allegados que tomaron contacto con nosotros que es un jubilado de industria y comercio. Y sí, como usted dice, fue amparado por la ley de amnistía. Yo le quiero agradecer este contacto, Flores, como nos comprometimos la pasada semana, acá, y lo decimos siempre, en edición ilimitada y ante Canal 8, en las cámaras y los micrófonos de Canal 8, hablan todos aquellos que deseen hacerlo. Así que espero que para usted haya sido de utilidad esta nota, así como ciertamente para mí y para los televidentes lo ha sido también. Yo les agradezco infinitamente
la oportunidad de poder hablar con la libertad que hemos hablado, de discrepar con la elegancia y respeto con la que hemos discrepado. De eso se trata. El compromiso que tenemos todos, quienes integramos el grupo de familiares, es continuar buscando a los desaparecidos y trabajar para que nunca más, pero nunca más en nuestra sociedad se instale el terrorismo, desatando pandemonium y generando lógicas tan perversas como las que tuvimos que vivir y que hoy, 50 años después, siguen condicionando nuestras vidas. Ambas cosas, ¿no, Flores? Que no tengamos más terrorismo de Estado, ni hechos que lo generen, ni tampoco dictaduras que se perpetúen más allá de lo necesario. Pero más bien, dictaduras no que se perpetúen, no dictaduras. Exacto. Pero para eso es importante el terrorismo. Hay que evitar las veleidades que algunos en esa humanidad que a veces es incontrolable sienten de pensar que se pueda cortar caminos y que al poder se llega por el imperio de la fuerza. Hay que votar, hay que militar. Mire la prueba, después de la salida democrática, los 30 años siguientes se sucedieron en el poder en nuestro país todas las ideas, todas las opciones. ¿Cuándo íbamos a imaginar? Mire usted la locura. Llegamos a tener presidente a Mujica y al mismo tiempo al general Gregorio Álvarez detenido. Yo asumí en su momento que eso alcanzaba como señal para decir, bueno, nos vamos poniendo de pie. Y la ley de caducidad estaba vigente, mi amigo. No era necesario tocarla. Esto es venganza, esto no es justicia. Bien, Flores, una vez más el agradecimiento y a las órdenes. Amigos, con ustedes volvemos enseguida, luego de la pausa, ya para recibir al Johnny de Melo, que está por ahí esperando detrás de cámaras hace un buen rato ya. Ya volvemos. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tia. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tia. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. Não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento.
En materia de aberturas, muebles y hasta cabañas de madera, no encontrará nada mejor que JRCE. Gozamos de un gran prestigio, producto de los años de dedicación y honradez en todo aquello que fabricamos. Utilizamos materia prima de la mejor calidad que garantiza, junto a una esmerada atención y profesionalismo, la satisfacción de nuestros clientes para toda la vida. Elaboramos su proyecto de aberturas y muebles en 3D sin costo para que lo visualice antes de la fabricación. Visítenos en Rodó 1857 Pueblo Nuevo o comuníquese al teléfono 462-33370 o al celular 098-252-229. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, el delicioso postre Rivelí. Qué masas, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. Y ya estamos aquí, como lo dijimos antes de la pausa, con algunos minutitos de atraso debido a lo extenso que fue la nota anterior, con Carlos Enrique de Melo, que como decía, yo creo que si le dicen Carlos Enrique por la calle, capaz que ni se da vuelta, pero donde se le dice Johnny de Melo, seguramente todos saben a quién me refiero. Un gusto recibirte, Johnny. Muchas gracias, Juan, el gusto es mío. Como te decía ahora, fuera de cámara, estaba en Montevideo, hacía como 6 meses que andaba por allá. Y justo coincidió que cuando me llamaste, estaba viajando para Rivera, así que un gusto estar acá, en esta casa. Y la verdad que un gusto, un privilegio realmente tenerte, pero además quiso la providencia justamente que coincidiera todo. Nosotros de verdad podíamos hacer la nota vía Zoom, pero nunca tiene la misma fluidez, la misma... el mismo color que tiene de hacer una nota en vivo, poder mirarnos cara a cara, no estar dependiendo a veces de la internet o del delay que hay entre la comunicación entre uno y otro. Así que bueno, parecería que lo de arriba nos está acompañando hoy. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. ¿Cuántos años escribiendo y componiendo, Chito? Johnny, perdón. Bajó el sí, Chito, es verdad. Está con nosotros. Gran amigo, ¿no? Gran amigo. Gran amigo que conocí, veterano ya. Mirá, disculpame que le haga una pausa a tu pregunta, porque ya que lo trajiste y vino. Amerita. Amerita que yo al Chito, a pesar de que tenemos el mismo apellido, nunca le encontramos la rama de parentesco exacta, ¿no? Yo decía que él era pariente mío
por una cantidad de razones históricas, de árbol genealógico, que a él no le importaba. Él decía que éramos parientes por la guitarra. Claro. Y realmente es así. Pero al Chito lo conocí ya veterano, ya famoso. Yo creo que todos lo conocimos veterano, ¿no? Probable, ¿no? Porque en realidad creo que Chito empezó a cobrar la notoriedad que tuvo ya con la Barbada de la Mandubí y todo aquello. Él ya tenía sus años cuando surgió aquello. O sea, sí, efectivamente, parientes por el lado de la guitarra y por el lado del apellido, a pesar de que el árbol genealógico no encuentren las ramas que las haga coincidir. Bueno, ahora sí, ¿cuántos años componiendo? Mirá, componiendo, metido a poeta y a compositor, porque realmente nunca... Sé que la primera grabación que se hace de una canción mía la hacen los Tacuruces allá por el año 77. Pero no, veníamos de antes cantando de entre casa y en las pensiones montevideanas, ¿no? Allá nos encontrábamos con los gurises que íbamos de Rivera a Montevideo, y yo ahí te hablo del año 68, que es cuando yo llego a Montevideo a hacer la facultad. O sea que desde preparatorios, o sea que desde mediados de la década del 60 en adelante ando con la guitarra. Claro. Mezclándola siempre a todas mis actividades, a proyectos, a mi carrera. O sea, siempre fue una actividad paralela, sino quizá interiormente la principal, ¿no? El resto era un poco acomodar el cuerpo a las exigencias de tener un trabajo, de estudiar, en fin. Pero sí, viene de la adolescencia. Claro, 40 y pico, 50 años. Por ahí, claro. Un poquito, ¿no? Sacando la profesión que mantuviste durante muchos años, de la cual sos jubilado, como todos saben, jubilado, Johnny, como escribano público. Pero yendo concretamente a lo artístico, ¿cómo preferís, cómo te catalogas? ¿Como un poeta, como un músico, como un cantante? Yo soy un hacedor de canciones. Yo creo que Rubén Lena, que fue para mí un ejemplo y un espejo donde mirarme, él se autodefinía como un hacedor de canciones, ¿no? Es más, Roberto Lena ni siquiera sabía tocar muy bien la guitarra, él como rascaba la guitarra. Rubén Lena era un gran poeta, ¿no? Si uno considera que la poesía es lo que te viene del alma y no necesariamente lo que vos plasmás, sino que de repente en el conjunto, en el caso de Lena con los limareños, él decía, yo hago una cancioncita y los muchachos la visten. Pepe y Braulio decían que él hacía mucho más que una canción. Sin duda que sí. ¿Te despejaste entonces mucho en Rubén Lena? Sí, tuve el privilegio de conocerlo personalmente, en forma casual. Resulta que eso que nos aconteció a todos, que fue el golpe de Estado del 73, y que fue una época donde cerraron, yo me recuerdo ocupando la universidad en el 73, ¿no? Pero al poco tiempo de eso la universidad desintervenida, después de los 15 días de resistencia que hubo, y a partir de ahí empezó una vida de un ciudadano categoría C con 22 años, ¿no? No podía estudiar, no podía trabajar, ni en público ni en privado, y por ahí eso favoreció un poco al poeta, ¿no? Me encontré con referentes fundamentales como Juan Carlos Macedo, poeta riverense, médico riverense, que escribió un libro así que es una insignia en la poesía uruguaya, que se llama Durar, un libro de poesía que para mí fue una consigna. Había que durar, ¿no? Lo que se pudiera. Y bueno, al fin volví a la universidad y reenganché con una generación de muchachos muy jóvenes. Entonces, entre esos muchachos, y yendo ya a tu pregunta, había dos muchachos de 33, ¿no? Como 10 años más jóvenes que yo, obviamente, por mi reenganche tardío, pero que nos hicimos muy amigos porque eran del interior como yo. Y allá un día uno de ellos se casa, Walter, el Guato le decían, ¿no? Walter Fernández, hoy es escribano, Walter Fernández. Y para el casamiento me invitó
vos podés creer que en la facultad no podíamos hablar y teníamos un enorme miedo de decir olimareño, Citarrosa. Estaba prohibido, ¿no? No podía ni siquiera sospecharse que uno tenía ese vínculo, que yo no lo tenía tampoco, lo tenía como escucha y admirador de todos ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, con estos dos jóvenes me animé, le pregunté si conocían al maestro Lena, y ellos me preguntaron por qué yo le decía maestro, y yo le dije, porque es maestro, ¿no? De profesión. Claro. Dice, pero vos le decís por otra cosa también. Sí. Entonces ahí me animé a hablar, ¿no? Yo te lo iba a decir, maestro en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Claro. En todo, incluso humanamente como persona, ¿no? Y en ese casamiento había una cantidad enorme de gente. Walter venía de una familia acaudalada, de gente muy bien situada, sus padres eran gente del campo y con campo, como dice el Serrano Abella, ¿no? Entonces había una sociedad 33ina importante ahí, de la alta sociedad, y en un momento Walter, mi amigo, mi compañero, me agarra el brazo y me dice, vení, que te quiero presentar a alguien, a ver si conoces en esa rueda a alguien. Y doy con una figura que yo la conocía por alguna foto en el diario, y era Rubén Lena. Entonces me presenta Rubén Lena. Y eso, bueno, te podría contar largamente, te podría hablar toda la noche, de esa noche charlando con Rubén Lena, y que después dio motivo a que nos encontráramos posteriormente. Qué privilegio haber podido disfrutar de algún instante, aunque fuera con ese tipo que ha dejado un legado tan importante y tantas enseñanzas, ¿no? Y bueno, que es autor no solamente de temas emblemáticos, sino también de vivencias muy que calaron muy hondo en todos nosotros, ¿no? En todos. Esta pregunta se la hice a varios intérpretes o a varios compositores y todos me dicen lo mismo. Dice, el problema es que ningún padre puede llegar a decir que prefiere una hija. Las hijas son tus canciones. No te voy a preguntar si tenés una hija preferida, pero ¿hay alguna de estas hijas que puedas considerar que te mueve más, que te conmueve más, que haya representado más en tu vida o que te haya representado más que otras? Ante esa pregunta me movería a decirte que no hay hijos más queridos que otros, ¿no? A lo sumo, como una vez vi que una madre respondía, el hijo más querido es aquel que me necesita más. Pero los hijos son amados por igual, ¿no? En el caso de las canciones, tal vez Yaguatirica ha sido una canción que ha caminado sola, que ya no tengo ningún control sobre ella, como uno no tiene control sobre los hijos, ¿no? Porque uno los educa y los cría para la libertad. Y las canciones a veces corren ese destino. Tuvo la suerte de encontrarse con muchísimos cantores, intérpretes, y entre ellos con Alfredo Citarrosa, estando Citarrosa en México, sin conocerme a mí personalmente. Obviamente yo él sí, de verlo en el Teatro Solís, por ejemplo, ¿no? O de escucharlo en la radio como locutor. En el radio, sí, no llegué a escucharlo como locutor, porque no lo conocía en esa época, bien. Pero sí accedí a escuchar su primer disco y digo, bueno, aquí apareció un cantor absolutamente distinto a todo lo que se conocía, ¿no? Bueno, y esa canción lo encontró a él, ¿no? O él se encontró con esa canción en un disco que alguien le llevó a México, y a partir de ahí me intentó buscar en Uruguay, porque él no se podía comunicar tampoco con los uruguayos, ¿no? Hasta que dio conmigo y yo no podía creer que era Citarrosa que quería pedirme autorización para grabar Yaguatirica en México. Entonces, por eso te digo, es una canción que ha tenido esa suerte, esos privilegios. Después me encontré y conocí también a Numa Moraes de ese exilio a su regreso de Holanda, ¿no? Uh-huh. En Uruguay, y también la grabó, en fin, una cantidad de artistas que no me voy a poner a enumerar acá. Pero no sé, puede que haya otras canciones que quiera más también, ¿no? O que me las cante para mí mismo, que ni siquiera están grabadas. Alguna que tenga que ver ciertamente con el yaguarí, ¿no? Eso que representa tanto para vos. El yaguarí es un subtracto de todo lo que hago en Al yaguarí a mí me puede, ¿no?
La versión que canta la tribu de los Suárez de Lima de Al Yaguarí es maravillosa realmente. Bueno, Al Yaguarí o Macurero, muchos de tus temas, bueno, Árboles de Piedra, que le voy a pedir a Lucía que lo tenga ahí a mano, pues se le voy a pedir que lo emita. Yo le había pedido, voy a comentar una infidencia, le había pedido a Johnny que en la medida de lo posible pudiera arrimarse con la guitarra, pero me esgrimió argumentos más que sólidos como para excusarse, razón por la cual vamos a apelar en todo caso a ver un video de cuando cuando ejecutaste o cantaste ese tema. Presenté un disco. Sí, presentaste el disco, justamente. Fue en el 2019. Sala Citarrosa fue esto, ¿no? Sala Citarrosa. En ese momento culminé un proyecto que era editar un libro que se llama Memorias del Yaguarí, junto con un disco, ¿no? Para el sello Ayuí. Mauricio igual me aconsejó que lo hiciera así, ¿no? Es decir, hoy en día los discos y los CD prácticamente no están en el mercado, tienen poca circulación, pero el libro, por suerte, sí. Claro. Y yo estaba escribiendo un libro y él sabía, y entonces la editora fue una editorial, Yagurú se llama, la del libro, de un editor uruguayo maravilloso, ¿no? Y Ayuí fue quien me editó el disco y se presentó en Sala Citarrosa en 2019, con Chito de Melo, Numa Moraes, los Tacuruces, en fin, una barra grande, ¿cómo se llama dos muchachos Artigas, ¿no? Mario Rodríguez La Greca y el cantor artiguense, que en este momento no me sale el nombre, pero es uno de los más importantes de Artigas, qué barbaridad. Ya me va a salir. Pero bueno, con esa barra presentamos el disco en una noche maravillosa, ahí en la Sala Citarrosa. Yo elegí justamente para presentar Árboles de Piedra, porque justamente en todas las demás estás en participación, con la participación de algunas de las personas que mencionabas, pero quería poner justamente esta en la que estás solamente tú, acompañado en guitarra por Mario Rodríguez La Greca, pues yo en el disco grabé con Patricio Echegoyen, que es un guitarrista que está en España ahora, y que estaba en España en ese momento, vino especialmente a grabar conmigo ese disco, porque no quise tocar la guitarra, porque yo al no tener un oficio de cantor, yo me puedo acompañar en 3 temas, 4 temas, pero no en 12, 14 temas, claro, para grabar un disco. Y en ese formato de Sala Citarrosa me acompañó Mario Rodríguez La Greca, que es un muchacho de Artigas, en un formato que yo no acostumbraba a cantar sin tocar la guitarra. Claro. ¿Nos acompañás a ver el video? Vamos a verlo. Lo vemos entonces, Lucía. Cuando vas con rumbo a Cerrillada, allá cerca del Paso La Puente, sentirás si eres de esta frontera, tu viejo Rivera 100 años atrás. Lo sabrás al topar esos marcos, árboles de piedra en la soledad. Te recuerdan carretas y bueyes, solitarias casas coloniales, grupos de hacendados brasileros con fantasmas negros en esclavitud, rostros duros, gauchos guaraníes, por la vieja aduana allá en Guavillú. Como un añoso tronco de timbó que con el tiempo se petrificó, así mi pueblo un buen día nació para ser marco, frontera o mojón, y aquella gente de antiguo blasón, esos árboles de piedra son.
quien pudiera ser lumbre de estrella, del lucero ser luz y memoria ser un sol, repasando la historia, aquellas costumbres, el jeito al decir y saber que en las flores sencillas de los coronillas habrá que seguir. Ser un rato gurí de campaña, juntando matecitos de molle, saber dónde el silencio se oye con algarabía de mirlo y sabia, saber que la frontera es el alma de los pueblos que aman su fraternidad. Como un añoso tronco de timbó que con el tiempo se petrificó, así mi pueblo un buen día nació para ser marco, frontera o mojón. Y aquellas gentes de antiguo blasón, esos árboles de piedra son. Y aquellas gentes de antiguo blasón, esos árboles de piedra son. Una maravilla realmente poder disfrutar de la compañía de Johnny de Melo acá y ver junto a él esta interpretación que hiciera precisamente en el lanzamiento de su trabajo allí en la Sala Citarrosa, cantando Árboles de Piedra, acompañado con este músico artiguense. ¿Qué representa para vos el yaguarí al que le has cantado tanto? Bueno, todo, ¿no? Fíjate vos que mis padres nacieron uno en una orilla del yaguarí, en la otra orilla mi madre, ¿no? O sea que se conocieron ahí haciendo señales con espejo, son los cuentos de su infancia, ¿no? Y después se conocieron personalmente en la escuela, siendo niños. O sea que mi familia viene de ahí y es originaria de Brasil. El apellido de Melo es de Portugal, como casi todos los apellidos nuestros son ibéricos. Y los padres de mi abuelo vinieron en 1850, más o menos. Artigas estaba vivo, fíjate vos, o sea, se moría en ese año, ¿no? Y llegaron por esos años a la frontera de lo que era el departamento de Tacuarembó, y como tantos brasileros se establecieron, se diseminaron, compraron campos por todo el departamento, ¿no? Por eso todo el norte uruguayo, como decía un legislador allá por fines del siglo XIX, todo el norte uruguayo era brasilero. Claro. Las tierras, el lenguaje, el idioma. Entonces, esa es un poco la explicación del portuñol, ¿no? Claro. Cuando nos preguntan ¿qué ha brasilerado? ¿Por qué hablan así? Sí, que se nota más patente acá en esta región, pero sí, hasta el Río Negro fue una lengua más que compartida. Claro. Éramos parte de Brasil, sin duda, la influencia. Yo soy profesor de portugués. Bueno. Si habremos abordado ese tema en clase y lo vivimos tratando constantemente con los niños, seguramente. Fantástico. El dialecto, los dialectos del portugués, ¿no? En el Uruguay, los de PU. El PU ahora se le considera PU. Portugués uruguayo. Portugués uruguayo. Y vos sabés que es una cosa fantástica el portugués el PU, porque en mi casa jamás se habló el portugués ni el portuñol. En mi casa me refiero cuando era niño, familia, padre, madre y hermanos, jamás. Sin embargo, una vez que empecé a estudiar del otro lado, hice solamente primaria en Rivera, después hice secundaria en Livramento, y empecé a incursionar con el portuñol. Y a pesar de que no puedo decir que lo hable con demasiada asiduidad, es muy a menudo difícil encontrar la palabra justa en el español para expresar algo que en el portuñol te sale con una naturalidad fantástica. Sí, el portuñol tiene esa particularidad maravillosa. Es maravilloso. Hay chistes que solo los podés hacer en portugués, ¿no? Exacto, es así. En portuñol o en portugués, sí. O en portugués uruguayo.
Eso. Aparte hay una enorme complejidad, ¿no? Es decir, el portuñol no es solamente un dialecto que... A mí, te lo explico en pocas palabras, lo que te quiero decir. Atahualpa Yupanqui se refería a la milonga diciendo que cambia de galope cada 20 leguas, o cambia de trote. Hay milongas pampeanas, milongas norteñas, milongas con diversos trotes, ¿no? Y a mí me da la impresión que con los dialectos del portugués pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el portugués que se habla en Río Grande do Sul es el portugués gaúcho, ¿no? Que está contaminado del español. Cuando Fabián Severo hace poesía y quiere la llama portuñol, es un hablante del portugués que está tratando de hablar en español. O sea que es muy rica, es muy variada, ¿no? Noite no norte. Noite no norte. Es muy difícil encasillar de qué estamos hablando en materia de dialectos acá en la frontera. Y eso es lo bueno, la dinámica, la creatividad permanente que tiene y el cambio permanente. Y algunas particularidades, como por ejemplo en esta frontera nuestra, la que estamos, como en la de Artigas o en la de Cerro Largo, donde el portuñol, vamos a decirlo portuñol para que la gente nos entienda, es más utilizado del lado riberense, o sea, del lado uruguayo, que del lado brasileño. ¿Es verdad? Sin embargo, en Rocha pasa lo contrario. En Rocha, los rochenses hablan castellano, lo más parecido al castellano puro que hay, y sin embargo el portuñol lo hablan del otro lado de la línea divisoria, del lado brasileño. Es verdad. Es increíble ese tipo de cosas. Johnny, vos obviamente identificado con el género folclórico, ¿qué opinión te merecen los géneros musicales que se nos intentan imponer por parte de algunos medios de comunicación, tipo ya sea la música tropical o el reggaetón, que en los últimos años ha invadido las ondas radiofónicas? Antes que nada, no tengo absolutamente nada contra la música tropical, porque lo que viene del trópico es maravilloso, ¿no? Es decir, la cumbia, que es originaria de Colombia, es decir, todos los géneros tropicales de las islas del Caribe, en fin, de Venezuela, son maravillosas, porque son músicas folclorizadas también en esas regiones, ¿no? Sí. De alguna forma llegan un poco deformadas a estas regiones sureñas, pero tampoco son de despreciar, ¿no? Yo no tengo ningún desprecio por lo que es la cumbia villera, no tengo prejuicios, porque en definitiva, cuando vos tenés un pueblo pauperizado culturalmente, sin poder de educación, de la educación que tienen que tener adecuada, realmente ese pueblo necesita alguna creatividad y genera cosas valiosas, ¿no? Y después los intérpretes se han ido mucho más allá de lo comercial, han ido tratando de generar algunas vertientes, algunas creaciones que vienen de esas vertientes originarias, ¿no? Que en definitiva es lo que nos pasó a nosotros con la folclorización de los géneros europeos, ¿no? Claro. Es decir, nosotros, el vals es vienés, la polka es polaca, el shotis es escocés, viene de Escocia, ¿no? Scotia. Pero ¿qué ocurre? Tuvimos un momento de la cultura latinoamericana que generó intérpretes y creadores como Ciro Rodríguez Castillo, como Aníbal Zampayo, como Alfredo Citarrosa, Amalia de la Vega, por hablarte de los uruguayos nada más, ¿no? Que tenían una altísima capacidad poética para generar poesía, textos y música, que es lo que se ha ido como que perdiendo en estos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está librado a la ley del mercado, ¿no? Se educa para el mercado. Yo creo que vos tenés ahora una entrevista con jóvenes. Sí. Ellos tienen mucho más propiedad que yo para hablarte de eso. Pero los artistas que han tenido contactos con artistas anteriores, ¿no? Como esa generación de Zampayo, Osiris, Citarrosa, Olimareño, Lena, son gente que ha tenido a su vez contactos con grandes poetas uruguayos como Serafín J. García en el caso de 33, bueno, por decirte algo, ¿no? Con grandes intelectuales como Boa Ferreira,
había una cultura muy fermental en nuestra región, ¿no? Y eso influye. Cuando vos tenés cortes dictatoriales en toda Latinoamérica, las generaciones posteriores se privaron de tener contacto con sus grandes referentes. Entonces hay una caída, una desgraciada y lamentable caída de la calidad creativa, ¿no? Entonces tenés todo eso que actualmente se ve cada vez más en los festivales, de la necesidad del ruido, del baile. Ya nadie se siente en silencio a escuchar a un guitarrista, a no ser que sea Juan Falú. A Juan Falú lo vi parar una platea en un festival en el Prado, él solito con su guitarra, ¿no? Juan Falú es el sobrino de Eduardo Falú, para ubicarlo un poco más. Es uno de los guitarristas más extraordinarios que vi. O sea que hay grandes artistas que han superado, han sobrevivido a estos grandes cortes que hubo en la cultura uruguaya y latinoamericana, y que todavía están ahí poniendo su granito de arena y mostrando cómo se hacía la música de gran jerarquía antes y cómo ahora está media embrutecida y aplastada de alguna manera por el mercado mismo. Sí, pero y yo considero que se extraña, por lo menos yo así lo veo, tengo algunos años también, extraño las épocas en las que podíamos disfrutar de orquestas en vivo. Donde se estudiaba música. Hoy en día vos ves que predomina, como vos decís bien, la ley del mercado domina todo, y entonces basta con que vos tengas un secuenciado y prescindís de los músicos, tenés una sola persona que te arma todas las pistas, claro. Y se paran de vez en cuando algunos haciendo mímica como que estuvieran tocando la guitarra y que vos ves que realmente no saben ni cómo tomar una guitarra. Y ni siquiera para poder cantar se requiere demasiado esfuerzo, porque también tenés la tecnología ha logrado hasta superar eso. Gente que desafina como perro cantando en vivo, sin embargo escuchás sus discos o lo ves en un show y afinan fantástico, porque la tecnología ha logrado hasta eso. Eso es lo que yo me refiero, que creo que se ha degradado muchísimo. Como también la cuestión idiomática. Cuando me refería a la cuestión del reggaetón, por ejemplo, a mí me da dolor ver cantantes, intérpretes uruguayos cantando con un acento centroamericano porque es lo que vende. Realmente eso me disgusta, me entristece y me disgusta. Entristece y disgusta, es lo que vende y es como ellos han sido formados, ¿no? ¿Por qué? Porque se han criado viendo series de televisión. Sí. Con traducciones caribeñas, centroamericanas, entonces se está perdiendo también el lenguaje, el acento, como bien decías tú. Johnny, yo lamento enormemente que esta charla tenga menos minutos de lo que hubiera querido, pero queda hecho el compromiso, que ya lo asumimos antes de entrar al aire, que en una próxima, esperemos que más pronto que tarde, podamos volver a compartir acá, y ahí sí vas a traer la guitarra. Claro que sí, no, es un compromiso. Y vamos a dialogar sobre muchos temas que nos quedan por tratar hoy. Realmente ha sido un privilegio conocerte en persona y compartir estos minutos contigo. Muchísimas gracias, Juan, para mí un privilegio es el mío conocerte, ya te conocí en Facebook. Incluso de verte cantar y cantás muy bien, así que de repente cantamos los dos juntos. ¿Quién te dice? ¿En una de esas? Sería un honor realmente. Gracias. Amigos, luego de la pausa venimos con una sesión de Zoom, una nueva sesión de Zoom con Liber Romero, presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, para dialogar sobre estas medidas de lucha que se vienen llevando a cabo a lo largo y ancho del país en las últimas 3 semanas, en las que el movimiento estudiantil y el movimiento de docentes se está parando muy firme en contra de la transformación educativa que propone el gobierno. Volvemos enseguida de la pausa. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera.
Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. E eu estou aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rosul, com um montão de vantagens, tia. Desconto nos combustíveis e muito mais. Baixa no teu celular Postos Rosul e corre para aproveitar, vivente. Aplicativo Postos Rosul, o novo sucesso da fronteira, tia. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rosul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rosul é vantagem o ano inteiro. App Postos Rosul é vantagem o ano inteiro. El gran autoservice de Santa Isabel es Ojana. Exprovisión El Tío. Frutas, verduras, congelados, bebidas frías y lo que te imagines en materia de comestibles en general. Los domingos, pollos al espiedo y a la parrilla. Además, artículos escolares, bazar y electrónica. En su espacio anexo, amplísimo surtido de raciones para perros, gatos, aves y conejos, vacunas y pastillas para su mascota y de todo en su sección Pet Shop. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y tarjeta Mides. Autoservicio Ojana, Avenida Italia 2721, casi Arturo Núñez. De la entrega al teléfono 462-51-319. WhatsApp 099-123-158. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. En materia de aberturas, muebles y hasta cabañas de madera, no encontrará nada mejor que JRCE. Gozamos de un gran prestigio, producto de los años de dedicación y honradez en todo aquello que fabricamos. Utilizamos materia prima de la mejor calidad que garantiza, junto a una esmerada atención y profesionalismo, la satisfacción de nuestros clientes para toda la vida. Elaboramos su proyecto de aberturas y muebles en 3D sin costo para que lo visualice antes de la fabricación. Visítenos en Rodó 1857 Pueblo Nuevo o comuníquese al teléfono 462-33-370 o al celular 098-252-229. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Para el equipo Constructec, cada proyecto es único. Por eso, nuestros clientes jamás son un mero número. Nos hacemos presentes desde la atención, pasando por el diseño y llegando hasta la elaboración misma con calidad y seriedad. Ese es nuestro compromiso. Para cada momento, Constructec. Variedad en vidrios, mamparas, espejos, frentes comerciales, puertas, ventanas, techos y portones. Protecciones para piscinas y todo lo que busques en vidrios y aluminios. Constructec, calle 13 de Mayo, 1024, Santana o Libramento. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, el delicioso postre Rivelí. Qué masas, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana.
Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En Paysandú 110 y con el corazón puesto en el barrio Ciudad, está Ferretería Cabrera, con el propósito de brindar soluciones para el hogar, pero siempre cuidando el bolsillo de la familia riverense. Atendemos a nuestros clientes en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Ferretería Cabrera, una empresa que piensa y protege el interés del obrero. Bien amigos, como lo dijimos antes de la pausa, ya estamos en contacto con el profesor Liber Romero, presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación. ¿Cómo estás, Liber? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal están ustedes y tu audiencia allá en Rivera? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido una vez más. Liber, las pasadas horas, el viernes concretamente, estuvieron en nuestra ciudad autoridades de la educación, liderados por el profesor Robert Silva, presidente del CODICEN, donde estuvieron presentando ante la comunidad lo que se denomina transformación educativa. Te quiero invitar a ver un pequeño resumen muy cortito de lo que fue la manifestación de los docentes y estudiantes frente y dentro mismo del Club Uruguay donde se llevó a cabo esta presentación. ¿Lo vemos, por favor, Lucía? Bueno, en realidad no eran imágenes exclusivamente de frente al Club Uruguay, sino más bien de lo que fueron las asambleas estudiantiles y de docentes dentro del SERP del norte en momentos de su ocupación, y después sí, imágenes frente al Club Uruguay donde hubo una manifestación bastante importante. ¿Esperaba ver una manifestación de estas características acá en Rivera en estas circunstancias, Liber? Creo que la movilización estudiantil y docente que se está produciendo en todo el país está sorprendiendo a propios y extraños, ¿no? Es decir, cuando esta transformación se inició de forma apresurada, sin tener en cuenta los tiempos pedagógicos y respondiendo a tiempos políticos, uno tiende a pensar que las autoridades de la enseñanza pensaban que si bien iba a haber protestas o rechazos del proyecto de reforma, se iba a quedar en la zona metropolitana. Y la vida les pasó por encima. Hoy por hoy tenemos más de 27 centros, existen 32 centros de formación docente en todo el país, 27 de ellos están movilizados, ¿no? Fue sorpresivo inclusive que el SER de Rivera hace más de una semana estuviese ocupado por docentes y estudiantes, ¿no? Es decir, esto también mostraba cómo el rechazo a la reforma no era circunscripto a una minoría montevideana como parte del discurso de las autoridades de la enseñanza en algún momento estuvieron presentes, ¿no? Hace cosa el miércoles pasado, en una reunión que tuvimos con CODICEN, con la CCEU, les describíamos el conjunto de los centros que en todo el país estaban movilizados y las propias autoridades se sorprendían de ellos. Es decir, hoy se han conformado gremios estudiantiles en lugares donde antes no existía, ¿no? Es decir, y es interesante también ver cómo hay un tema de tratar de estigmatizar a los estudiantes. Yo he visto en las redes, por ejemplo, en el caso de Rivera, que decía, bueno, pero estos eran solamente montevideanos que habían ido a Rivera, y uno que conoce cómo se ha estado movilizando Rivera sabe que si bien es la solidaridad que tuvieron los estudiantes de transportarse durante horas hasta Rivera para acompañar a los otros compañeros estudiantes de Rivera, que demuestra justamente esa unidad del movimiento estudiantil,
no implica que la mayoría de los que están ahí presentes son de la ciudad, ¿no? Es más, ustedes los conocen, ustedes seguramente conocen las caras de esos estudiantes que están ahí manifestándose. Entonces, ¿cómo hay un intento de menospreciar al movimiento estudiantil cuando éste ha demostrado una enorme capacidad de organización, de desarrollo, de creación, ¿no? Otra de las cosas que hemos escuchado por ahí es que responden a los planteos docentes, cuando en realidad los estudiantes tienen sus propios planteos, ¿no? Es decir, en este caso coincidimos con respecto al rechazo a la reforma, coincidimos con que esta no se puede aplicar en el 2023, que en todo caso en el 2023 se tiene que utilizar para discutirla entre todas y todos, pero los estudiantes tienen sus propios reclamos, tienen que ver con situaciones particulares que a ellos se les presentan. Bueno, la última vez que estuvimos en comunicación estaba el tema del transporte sigue siendo un tema para todos los SER del país, ¿no? Es decir, por un tema de falta de previsión de parte de la administración, los últimos días de cada mes, los ómnibus amarillos, aquellos que transportan a los estudiantes en todos los SER de todo el país, se quedan sin combustible, más en algunos casos que en otros. Y esto es porque falta inversión, es decir, claro, sube el combustible, los ómnibus tienen una partida fija para cubrir ese combustible. Claro, como no se invierte, como no se prevén estas situaciones, los ómnibus amarillos dejan de funcionar, y entonces los estudiantes, aquellos más vulnerables, aquellos más carenciados, o aquellos que viven más lejanos de la zona donde estudian, se quedan sin clase. Es decir, las propias autoridades que ahora denuncian que los estudiantes se ocupan, hacen paro y dejan a otros sin clase, fueron las primeras en dejar sin clases a los estudiantes que vienen protestando de hace meses. Es decir, antes que esto estallase en torno a las ocupaciones, los paros, los estudiantes habían reclamado por otras vías. Lo hicieron en forma escrita, lo hicieron a través de la consejera estudiantil en concreto, es decir, utilizaron todos los mecanismos posibles. Lo mismo en el caso del sindicato docente. Nosotros hemos estado reuniéndonos con el Consejo de Formación y Educación durante todo el año, le hemos planteado muchas de las cosas que ahora nosotros estamos diciendo más públicamente, porque ahora, producto de la movilización, creo que la población nos conoce más, pero todo esto lo hicimos por otros mecanismos. Parece que tuvimos que ocupar los institutos, hacer paros, movilizaciones, para que las autoridades realmente nos escuchen. O sea, pero estudiantes y docentes buscamos otros mecanismos. Bueno, yo creo que en ese sentido lo que pasó los otros días en Rivera es una manifestación justamente del grado de organización, movilización de estudiantes y docentes, y que seguramente Silva se sorprendió al ver eso. No sé cómo lo han visto ustedes. Sí. No me cabe ninguna duda, incluso lo he dialogado con colegas tanto de la prensa como docentes que estuvieron presentes en el Club Uruguay, y realmente hubo sorpresa porque hablemos claro, se pretendía que esta, más que una presentación ante la comunidad, fuera un diálogo hacia la tribuna, o un discurso hacia la tribuna. Y en realidad lo que hubo allí fue una presencia muy importante de parte de docentes y estudiantes que fueron con una postura muy clara, que fueron con un rechazo muy claro a esta propuesta de la transformación educativa que sorprendió a muchísima gente. Fundamentalmente por Ser Rivera, ¿no? Que en muchas ocasiones ha sido presa de una inmovilidad bastante importante. Liber, tú mencionabas que 27 de los centros están siendo movilizados. ¿Cómo viene siendo la relación con las fuerzas del orden, con la policía, a la hora de desocupar? ¿Se vienen dando las cosas dentro de un marco por lo menos de respeto? Sí, hay dos o tres precisiones, ¿no? Sí, en este sentido, en primer lugar, algo que ha estado en el discurso de algunos operadores políticos del gobierno que hablaban en algún momento que las ocupaciones eran ilegales. Las ocupaciones en todo caso están reglamentadas, no son ilegales. Tanto es así que el propio presidente de la República en el acto en Florida dice, en todo caso desocupan y los vamos a desocupar, pero no dice que la ocupación es ilegal, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque existe una reglamentación firmada por él mismo, es un decreto presidencial, que lo que dice es, bueno, los mecanismos para la desocupación. En el caso de los trabajadores, tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo y después, en todo caso, el Ministerio del Interior. En el caso de los estudiantes, directamente es el Ministerio del Interior a solicitud de las autoridades de la enseñanza.
En este caso, lo que ha pasado han sido desocupaciones sin ningún tipo de conflicto. Esto también tiene que ver con el grado de madurez, seriedad con la cual tanto estudiantes como trabajadores hemos tomado el tema de las ocupaciones y las desocupaciones. Pero nosotros hemos advertido en más de una oportunidad el grado de movilización de las fuerzas del orden es superior a lo que tienen que hacer, con lo cual generan un estado de intimidación que no es bueno en estas circunstancias, ¿no? Nosotros lo denunciamos particularmente cuando pasó la primera desocupación del IPA, con un despliegue de la republicana que nada condecía con la situación, que inclusive acompañaron a los estudiantes, acompañaron de forma amenazante a una cuadra con dos camionetas, dos automóviles y una camioneta hasta que llegaron al sindicato que los iba a alojar esa noche. O situaciones como se dieron en el IFED de Maldonado. El IFED de Maldonado es una situación que es ilegal, si se quiere, claramente, ¿no? Es decir, la policía no solamente ingresó al instituto, sino que se quedó en él, cosa que no puede hacer, y cuando se le pidió que se retirase, se quedó en el predio, cosa que tampoco puede hacer, porque el predio educativo sigue siendo parte de la educación. Claro. Y en las jornadas posteriores, en muchos lugares denunciamos la situación de que habían patrulleros en las esquinas de los centros que estaban con paro activo, ¿no? Es decir, que simbólicamente no es bueno. O sea, creemos que el Ministerio del Interior no debe cumplir ese papel. Está bien que venga, en el caso de una ocupación, se genere el proceso de desocupación, pero lo otro es tratar de generar temor. Pasó en algunos lugares, en Florida, por ejemplo, que la policía decía que los estudiantes, si volvían a ocupar, caerían en la figura de desacato, cosa que tampoco es cierto, ¿no? Es decir, entonces, esos mensajes no son buenos para el relacionamiento entre la sociedad civil y la policía. No es bueno que el Ministerio del Interior haga esto, pero de hecho lo que ha sucedido han sido desocupaciones en el mejor de los términos. Pero nosotros no queremos dejar de mencionar esto, que de lo simbólico no está bueno que lo haga el Ministerio del Interior. Liber, el foco de esta transformación educativa propuesta por el gobierno está puesta en este marco curricular nacional propuesto precisamente. ¿Dónde radica dónde radican las principales discrepancias que se tienen por parte del sindicato o de los sindicatos de la educación con respecto a este marco? Bien, nosotros ahí tenemos, nosotros rechazamos, y cuando decimos nosotros no solamente es el sindicato, sino volviendo a eso de que es más amplio el rechazo que lo que hacen en este caso el sindicato. Cuando se reunieron salas docentes, ¿no? Cuando el propio Consejo de Formación y Educación invitó a las salas docentes a reunirse para discutirlo, de 20 de las 32 salas docentes dijeron no al proyecto, ¿no? Es decir, y en esas 20 están las que tienen mayor cantidad de docentes en el país. Y de las 12 restantes, muy pocas elaboraron algo de currícula, ¿no? Un ejemplo es el SAR de Rivera, en donde las salas enteras de docentes se negaron a trabajar la currícula como tal, ¿no? Es decir, ¿por qué mencionamos esto? Porque en realidad el rechazo no es solamente del sindicato, es del conjunto del cuerpo docente que trasciende el sindicato. Bueno, de hecho las ATD de todos los subsistemas fueron enfáticos en rechazarlo, ¿no? Fue prácticamente unánime. Sí, las ATD nacionales de todos los subsistemas han rechazado el enfoque competencial que tiene este proyecto de marco curricular. Cuando decimos competencial implica pensar solamente en el saber hacer, ¿no? Pensar que hay un saber hacer transversal a todas las materias. Es decir, yo doy historia e indudablemente hay un saber hacer o poder hacer en historia, pero es distinto al de física, que es el distinto al de geografía, que es el distinto, al del portugués, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, que no se puede pensar en las competencias transversales. En todo caso, hay que pensar, para determinados contenidos yo puedo tener determinadas competencias. Ahora, esto es una discusión que es mundial, no se puede resolver en 3 jornadas circunscriptas a 2 meses. Y además de larguísima data, ¿no? Porque estas experiencias de apostar a esto que estábamos hablando ahora, a las competencias, viene desde los años 60, no es ninguna novedad. No es ninguna novedad, ha ido y venido desde el punto de vista de las discusiones a nivel mundial, pero inclusive nosotros no rechazamos discutir esto.
Es decir, nosotros estamos dispuestos a discutir todo, pero para discutir todos no puede venir un proyecto ya cerrado en donde diga esto no se discute, ¿no? Pero aparte dicen no se discute y se discute, el resto de las cosas se discuten en 2 meses, en 3 jornadas, ¿no? Pero aparte este documento es el documento que tiene plagio. Es decir, este documento que nos presentan las autoridades, en el caso del Consejo de Formación y Educación, está plagado de plagio, que es una ofrenda a los docentes, es una ofrenda a los estudiantes que son juzgados, que pueden perder un examen, un año por hacer plagio, se encuentran con que las autoridades de la enseñanza le presentan un documento con plagio, ¿no? Que aparte lo reconocen, porque después, por más vueltas que le dieron al asunto, tuvieron que reconocer que habían copiado. Para ellos eso es un error, pero eso en cualquier formulación es plagio. Entonces, documento que nace mal parido, que tiene ese problema, que los docentes lo criticamos porque los tiempos que nos están planteando son imposibles desde el punto de vista técnico-pedagógico de elaborar un plan. Es imposible. Que además los docentes de formación y educación, porque una de las cosas que continuamente aparece en la prensa por distintos actores políticos, es que los docentes solamente trancamos y no proponemos. En realidad, en formación docente, el plan que existe actualmente es el Plan 2008, que tuvo la ventaja de haber unificado el conjunto de planes en la formación en educación. Pero ya en el 2015 existían proyectos, ¿no? Empezó un proceso de elaboración del perfil docente, de currícula, programática, en algunos casos se avanzó hasta el programa, para justamente rever el Plan 2008. Es decir, uno puede estar a favor o no de ese proceso, pero hay un proceso de elaboración de docentes, estudiantes, que hoy por hoy las autoridades de la enseñanza dejaron por el costado. Están en todo su derecho. Son las autoridades que fueron electas por el gobierno electo por la mayoría de la ciudadanía del Uruguay. Ahora, no pueden pensar que los docentes y los estudiantes podemos elaborar todo un perfil docente, los programas, las currículas, es decir, qué materias van y qué materias no van, en 2 meses. Porque eso es invitarnos a una discusión en donde ya está todo resuelto. Es como si a mí me invitasen a jugar un partido de fútbol, ¿no? Me invitan a jugar el partido de fútbol, un partido de fútbol 11, ¿no? En donde el dueño de la cancha me coloca al árbitro y todavía me dice, de los 11 jugadores que vos tenés, hay 4 que coloco yo. Entonces, vos tenés que sacarte 4 jugadores. Entonces, eso es lo que nos están diciendo. Yo ya sé que voy a perder ese partido. Claro. Hace pocos días se veía en los medios de comunicación a mi tocayo Juan Pereira del Consejo de Formación Técnico Profesional, Dirección General Técnico Profesional, decir que cuando alguien se opone a algo debe presentar una propuesta alternativa y que él no la conocía. Sin embargo, difícilmente se pueda presentar algo o conocer algo cuando no hay un diálogo fluido y cuando de antemano se dice que esta transformación educativa va a ir a como dé lugar, como dijo instantes después el propio Juan Pereira. ¿Qué reflexión te merece eso? ¿Dónde radica la ecuanimidad o el espíritu democrático de discutir las cosas con quienes son los técnicos en educación propiamente dicho? Porque recordemos que este marco curricular nacional está diseñado por gente que en muchos casos carece de formación. Sí, a ver, en la semana pasada, en realidad hace unos días salió en Brecha una entrevista en donde le hacen una entrevista a Juan Pedro Mir, que es fue designado por el COICEN para llevar adelante este proceso, en donde el maestro Juan Pedro Mir admite que es imposible llevar un proceso de reforma si los docentes no están convencidos. Sí. No, entonces, no hay forma de que no hay más números para mostrar que los que tenemos. O sea, les estamos mostrando todos estos números, ¿no? Es decir, por ejemplo, el día de mañana, en realidad, desde el sábado estamos enviando carta a todos los partidos políticos. El día de mañana nos va a recibir el Frente Amplio. Y esto va a ser uno de los temas que vamos a plantearle. Es decir, los docentes, ¿no? La mayoría de los docentes están en contra de esto. No se puede llevar una reforma sin convencimiento de aquellos que la tienen que poner adelante, ¿no? Porque el día de mañana se hace la reforma y yo voy a ser el docente que está frente a los estudiantes. Entonces, si a mí no me convencen, ¿cómo yo voy a llevar adelante un proceso reformista? No es posible. Pero, en este sentido, nosotros estamos dispuestos a negociar, nosotros y el movimiento estudiantil.
en el acto que se hizo la semana pasada, un acto maravilloso, donde había estudiantes de todo el país, de formación docente, y estaban todos los sindicatos de la enseñanza reunidos, tanto el movimiento estudiantil como nosotros dijimos, queremos una mesa de negociación real, queremos sentarnos a negociar. Y no es cierto lo que dice el director general de UTU, porque propuestas hay, bueno, lo que yo acabo de decir, lo que pasa es que el gobierno la dejó en el costado. O sea, no es que no existan propuestas, porque con ese discurso que no hay propuestas, ¿no? Tratan de decir que los docentes siempre trancamos, y no es cierto, ¿no? Claro. Mencionaste hace instante que van a mantener un diálogo en brevemente con el Frente Amplio. Con los demás partidos, los partidos de la coalición, ¿han enviado pedidos de audiencia? ¿Han sido respondidos estos? Le enviamos a todos los partidos con representación parlamentaria. Es más, enviamos también pedidos a la Comisión de Educación de Diputados y Senado. Hoy nos confirmaba la Comisión de Diputados que se va a reunir con lo que nos permite la entrevista el 7 de septiembre. Es decir, nuestra intención es abrir con todos los sectores posibles búsquedas de solución de salida. Nosotros venimos hablando de construir puentes, ¿no? Acá se trata de construir puentes porque la educación es un compromiso de todas y todos, de todos los partidos políticos, de toda la sociedad civil. Y en este sentido es necesario búsquedas que tienen que ver con la democracia, cómo se construyó la democracia en nuestro país. La democracia uruguaya siempre se basó en la posibilidad de acuerdos en donde las mayorías aceptaban a las minorías, en donde las minorías entendían los roles de la mayoría, pero en ese proceso implicaba consensos, acuerdos, diálogos, negociación. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo desde el movimiento sindical. En ese sentido, Liber, te quiero decir que desde el gobierno todo indica que esto lo van a querer llevar sí o sí adelante. Se desprende de las expresiones del propio presidente de la República, que reiteradamente dice que el poder de los votos le otorga al gobierno la posibilidad de seguir adelante con estas cosas como con tantas otras. Teniendo en cuenta esto, ¿ustedes son optimistas de poder llegar a buen puerto con las negociaciones? En primer lugar, el presidente tiene razón. Es decir, él tiene la mayoría de los votos. Nosotros no negamos eso. Él tiene la capacidad de gobernar y tiene la capacidad de decidir. En ese sentido, nosotros somos republicanos y respetamos justamente su rol. Lo que estamos diciendo, bueno, pero también saber gobernar es saber lograr consensos con la población. Y en este caso, en particular, es un tema tan sensible como la educación. Porque uno puede gobernar, pero en definitiva van a ser los docentes, los estudiantes, los que le van a poner carne al proceso. Y si ellos no están convencidos del proceso, este va a caer. Es decir, no va a funcionar, porque dentro del aula, los que terminan definiendo qué es una clase son los docentes y estudiantes. Entonces, esto ya pasó anteriormente, no es algo nuevo, es algo que venimos advirtiendo. Es decir, por eso decimos, nosotros no estamos en contra de una reforma, lo que estamos diciendo es, discutamos entre todos una reforma. Porque si este proceso se hubiese empezado con tiempo, es decir, en realidad el gobierno tuvo mucho más tiempo para hacerlo, lo que pasa es que, ¿qué sucedió? Pasado, obviamente, el plebiscito de la LUC, esto generó todas unas discusiones previas y en realidad el proceso reformista se acelera después del 28 de marzo. Bueno, pero no se quiera acelerar procesos que no se pueden acelerar, más cuando se quiere iniciar de cero. Ese es el problema, porque se quiere partir de cero para hacer una reforma. Ya no estamos pasados de la hora, Liber, pero quiero terminar esto acá dejándote o leyéndote, mejor dicho, algo que escribió en su cuenta de red social una colega tuya, docente de formación en educación acá en Rivera. Dice así: la filósofa y pedagoga francesa Angélica de Rey y el pedagogo José Sánchez Parga señalan que la educación por competencias es la nueva educación capitalista que capitaliza y mercantiliza los conocimientos, donde solo se enseñe lo que se puede evaluar y medirse, como si el estudiante no debiera aprender más de lo que será evaluado. Y continúa diciendo que en el marco curricular nacional presentado el viernes se declara que el estudiante es el centro, y los dos pedagogos que mencionaba por último señalan que la educación por competencias coloca al estudiante al servicio de las necesidades de la economía y del mercado y no la educación al servicio del estudiante.
la forma en que han sido ignorados los reclamos estudiantiles a lo largo y ancho del país tampoco dan crédito a esa centralidad. Creo que con esto queda poco por decir, ¿no? Y sin duda, porque el estudiante es el centro y hoy tenemos 27 centros movilizados por estudiantes a los cuales no se los escucha. Exacto. Bien, ha sido muy amable, Liber. Infelizmente ya nos excedimos bastante en el tiempo, pero creo que como para abrir boca sirvió, y seguramente en próximas ediciones vamos a seguir hablando con referentes de la educación, tanto de Rivera, docentes y estudiantes, que seguramente esto tenemos para rato para dialogarlo. Un gusto haber hablado contigo. Un gusto a mí, el gusto es mío, un saludo a la audiencia y muchas gracias por el espacio y obviamente a las órdenes. No, por favor. Amigos, y de esta manera estamos llegando entonces al final de una nueva entrega de edición ilimitada. Para la semana que viene vamos a intentar algunos contactos que tenemos pendientes desde hace un buen tiempo. Entre ellos, vamos a ver si logramos que nos atienda alguien del directorio de Antel, porque queremos saber de qué va esto que está sufriendo los canales del interior. Concretamente me refiero a esta nueva disposición que está rigiendo para Antel TV. Ustedes saben que nuestra señal de Canal 8 y edición ilimitada se transmite no solamente a través de Cablevisión, sino a través de Facebook y también a través de lo que era Vera TV y hoy en día es Adinet TV. Por la transmisión a través de Adinet TV, ni Canal 8, ni ninguno de los canales del interior, ni Canal 5 de Montevideo, ni TV Ciudad perciben un solo peso. Sin embargo, a raíz de una disposición emanada del directorio de Antel, los canales privados de Montevideo 4, 10 y 12 van a estar percibiendo la friolera de casi $84.000 mensuales para que sus señales sean vistas en los dispositivos celulares a través de Antel TV. Y solamente a través de los dispositivos celulares. Y solamente con la habilitación de datos móviles. Vale decir esto que si usted está en su domicilio y quiere asistir, ver el noticiero de alguno de estos canales, por ejemplo, no puede utilizar ni siquiera el Wi-Fi de su casa. Tiene que desactivar el Wi-Fi y verlo a través de sus datos móviles, consumiendo estos datos que son de la misma empresa que provee la señal de Internet que llega a través del Wi-Fi. Algo que no nos queda muy claro cuál es la intención, o mejor dicho, no quisiéramos tener muy claro cuál es la intención que abriga esta disposición del directorio de la empresa de las comunicaciones. Vamos a ver si alguien del directorio de Antel nos recibe la semana que viene para poder dialogar sobre esto y algunas otras cosas. Nos despedimos entonces, como lo hacemos habitualmente, diciéndoles que si el programa de hoy fue de vuestro grado, el lunes próximo los esperamos minutitos después de las 21 horas, después de Rivera Noticias. Y para quienes nos siguen en diferido, como de costumbre, los sábados a partir de las 17 horas. Hasta la semana que viene, que pasen bien.